poquito más para hablar no de religión, sino de espiritualidad. Y cuando nos referimos a espiritualidad, va más allá de las religiones, que son las formas en las que se organizan determinadas formas de creencia, con sus ritos y sus formas organizadas, etcétera, de funcionar. Y hablamos de espiritualidad en el sentido, justamente, eh, varios teólogos de la liberación insistieron en pensar de que esa espiritualidad es inherente a la cultura, a la vida del ser humano de diferentes maneras y de encontrarse de maneras diversas. Es como el Ahayu al que nos referíamos, el hecho de decir necesitamos eh, volver a reencontrarnos con nuestro Ahayu, nuestra energía interna, nuestra fuerza para continuar a pesar del desaliento, a pesar del desánimo. Esa es la espiritualidad de la liberación con la que contamos. Hay espiritualidades que se convierten en iglesias, por supuesto, y que se convierten en, en espacios conservadores y represores. Pero hay que asumir que hay una dimensión en ese sentido que nos permite potenciar lo que nosotros queremos potenciar en la vida nuestra y en la colectividad. Y esa espiritualidad es la que está vigente y va a seguir vigente más allá de las iglesias y los discursos. Este, el, el, el sistema ha intentado apropiarse de manera individualista de este discurso para hablar por ejemplo, de la autoayuda, de todos los mensajes, libros y mercado que se tienen sobre el tema de mírate a ti mismo, etcétera, etcétera, pero es algo así como mírate a ti mismo y olvídate de los demás, solo así te podrás sanar. Entonces es una salida muy cómoda para el sistema y por supuesto que de ayuda. Pero este tema de empezar a mirarse a uno mismo y encontrar salidas colectivas después para que conjuntamente hagamos un mundo distinto es parte de lo que existe en varias digamos, también las dimensiones religiosas a nivel mundial. Habrá que recordar monjes budistas, por ejemplo, en el Oriente que se han ofrendado sus vidas frente a gobiernos totalitarios, es decir, gente que se ha entregado, es decir, que no se ha dedicado tan solo a la contemplación, sino ha asumido que tiene un compromiso con la vida, con la lucha por construir un mundo distinto. Creo que ahí hay que encontrar aspectos. No es un Dios en particular, no es el barbudo con el que nos han querido meter a todos como imagen de Dios, sino es algo que está entre nosotros mismos, que nos permite relacionarnos y permite hacernos o construir cosas conjuntas que nos ayuden a acercarnos a la utopía de que todos podamos tener una vida mejor y que todos podamos ser parte de esta construcción. Entonces, creo que esta es una primera dimensión. La manipulación religiosa ha sido desde siempre. La manipulación religiosa ha surgido con el poder y con las luchas de clases. Habrá que recordar el hecho de que la primera división de clases justamente entre el pueblo y los que empezaron a hacerse clase eran justamente los sacerdotes y los jefes guerreros que asumieron que tenían privilegios, unos por tener, entre comillas, el mando y el poderío para la guerra, y otros porque tenían relación con lo desconocido. Ese hálito de poder se proyectó a lo largo de la historia de nuestras sociedades, generando una casta entre las religiones y las iglesias de distinta índole, pero siempre un espacio de poder alternativo que cambiaba o miraba
santificaba a los gobiernos que justamente hicieron tanto daño en el pasado mayor o en el pasado inmediato. Y a eso hay que, es parte de una mirada crítica y de denuncia directa de estos señores del poder, porque son una casta y son parte de una clase, los obispos, sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera, que no han sido capaces de asumir esta dimensión. Pero también dentro de esa jerarquía, otra vez, como se dice, el espíritu sopla donde quiere. Ha habido testimonios interesantes como el obispo Bartolomé de las Casas, que también fue perseguido durante la colonia por defender a los indios. Monseñor Romero, que fue asesinado en El Salvador. Otros sacerdotes como Espinal, que también dieron su testimonio a su relación. Es decir, desde su situación de comodidad dijeron, esto no puede ser. Lo que dijo Cristo, Jesús, no puede ser el mensaje evangélico. Esto no puede ser la buena nueva que podamos anunciar. No podemos justificar la opresión, no podemos santificar el oprobio, la discriminación y el asesinato. Tenemos que más bien asumir también un nivel de liderazgo que la sociedad nos ha dado para volcar a la sociedad en contra de eso. Entonces, palabras de esos líderes, porque tanto gente de iglesia tiene un nivel de liderazgo que puede usarlo bien o mal. Palabras de Espinal o de Romero a la feligresía fueron detonantes importantes para reforzar el ajayo colectivo. Y en ese sentido, la religión es un arma súper peligrosa hoy mismo, y lo ha sido siempre, no solo a través de la Iglesia Católica, sino a través de las múltiples sectas que hoy pueblan nuestros países y que generan liderazgos personales en determinados grupos tanto para el enriquecimiento personal de unos como para emitir mensajes políticos que han hecho de que el sustento político de determinados regímenes sean justamente las iglesias evangélicas. Creo que en ese sentido hay que ver un poco en esa perspectiva lo que nos está ocurriendo. El tema con una ignorancia de esta pobre señora Áñez en el sentido de su desconocimiento de la historia y de los sentidos de la historia, cuando dijo que el haber puesto Estado laico en Bolivia era una invención del MAS, desconociendo la historia en el sentido de que la democracia ha hecho posible de que nos podamos desprender de la tutela directa de una religión en particular. Es decir, cuando se habla de Estado laico no es desconocer a las diferentes espiritualidades o religiones que existen, sino más bien aceptarlas a todas como parte de la diversidad que somos. Y en ese sentido hablamos de Estado laico, como el sustento del Estado. El Estado nos representa a todos y no solamente a unos en particular, no a los que piensan de una forma a Dios, sino a todos los dioses o formas en las que se representa la espiritualidad y la religión. Y en esa perspectiva es que esta dimensión plurinacional intenta representar de manera de engancharse con la utopía de vivir bien, de construir un mundo distinto, el hecho de que en la diversidad es posible hacerlo, de cómo lo sientes. Es decir, los que dicen que no creen en Dios, pero creen en algo, son parte de esta diversidad, pero no tienen que descalificar a los que creen. No pueden, salvo a aquellos que manipulan
justamente a la religión para sus propios fines. A eso sí hay que darles con todo, porque lo utilizan para mercantilizar, para politizar un tema que a ellos les interesa, etcétera, como muchos pastores que hoy y curas y obispos ejecutan esta tarea política a favor del régimen golpista, lamentablemente. Contra ellos sí, porque son enemigos, se han convertido en enemigos de clase, y contra ellos ya no es válido el tema de su enmascaramiento religioso, sino su postura de clase frente a la realidad en la que vivimos. Y creo que con esos aspectos habrá que reflexionar con todos que tenemos que reencontrar nuestra propia espiritualidad o el centro de fuerza que tenemos cada uno para poder seguir adelante, recuperar nuestro ajayu, porque tenemos mucha energía guardada que somos capaces de dar, que somos capaces de compartir, y que si estamos comprometidos con la transformación de la realidad, esto vamos a hacer posible que sea esto. Estos 14 años transcurridos en el pasado inmediato nos dan la pauta de que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que antes parecían imposibles y que se han vuelto posibles, de que la gente empiece a empoderarse y que muchos que ya estaban condenados a la muerte absoluta por miseria tengan mejores posibilidades. Es posible cambiar. Pero también en ese camino de cambiar se cometen también errores, se cometen nuevamente empoderamientos que no habíamos pensado, traiciones en el camino, etcétera, etcétera. Y finalmente encontrarnos con que el sistema sigue vivo detrás de todos los esfuerzos por construir algo nuevo y que busca siempre convencernos de que nuestros intereses individuales son más importantes que los colectivos, para dejar de lado justamente la utopía. Creo que esa es una tentación permanente, el hecho de que muchos políticos convencidos en determinado momento se hayan convertido en opositores en otro momento. Es parte de esto, de esta falta de ajayu, de convencimiento sobre del sentido de por qué estamos luchando. Entonces, no bastan los discursos, no bastan las lecturas, tenemos que cargarnos de ajayu, de espiritualidad, de ñeque, decíamos en La Paz también, para seguir luchando, porque la lucha va a ser larga. No vamos a luchar por un proceso electoral en lo inmediato, pero vamos más allá de eso, porque creo que la realidad ya se ha transformado, la normalidad nunca va a volver a ser la misma, y entonces nosotros tenemos que repensar nuestros propios términos en los que vamos a participar y seguir construyendo y seguir haciendo revolución. Mientras podamos empujar un proceso que siga acompañando la revolución, siga cuestionando lo que existe y siga construyendo posibilidades para una colectividad, para una comunidad, estaremos cumpliendo con el plan de Dios, estaremos cumpliendo con nuestra espiritualidad o estaremos cumpliendo con lo que creemos. Ese es el compromiso fundamental y es la lucha conjunta desde la diversidad que tenemos que empujar juntos.